Gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a tomar la palabra ahí en 2 de Corintios. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 12. Tomo este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Segunda de Corintios 1:12. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal u humana, mas con la gracia de Dios, hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo muy y más con vosotros. Amén. A Dios sea todo honor y toda gloria. Una de las cosas que a Dios le agrada en su pueblo es la sinceridad. Amén. La sinceridad. Ya que, hermano, la falta de sinceridad es lo que lleva al mundo de mal en peor. Amén. La sinceridad, hermano, es fundamental en el hombre y la mujer de Dios. Todo hijo de Dios debe de entender que la sinceridad es una de las cualidades que a Dios más le agrada. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Amén. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y la sinceridad que viene de Dios, con pureza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a tratar de desarrollar el tema: la integridad mantiene la conciencia libre de prejuicios. Amén. La integridad mantiene la conciencia libre de prejuicios. Cuando el Hijo de Dios es íntegro, no tiene en ningún momento por qué andar con la cabeza gacha. No tiene por qué andar escondiéndose de nadie, ni por nada. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia más carnal que había en aquel entonces, la iglesia de Corinto. Y él quería visitarles, llegar a él a la iglesia de Corinto, a los hermanos, pero él lo primero que expresa es que ellos sabían que Pablo siempre se había movido en medio de ellos con integridad, con santidad. Era un hombre libre de prejuicios. Amén. Las circunstancias
cambiaron la manera de la visita del apóstol Pablo que quería hacerle a los corintios. Él quería ir sinceramente a ellos. Amén. Quería ir a visitarles en ese momento. Como muchas veces uno quisiera ir a visitar a determinadas personas, hermano, pero hay unas circunstancias que se presentan los cuales uno las percibe que no es el momento de ir. Porque si uno llegase a ir en ese momento cuando no es el tiempo preciso, puede ocasionar estragos, puede ocasionar malestar a las personas a las cuales uno va a visitar. Amén. Él quería ir sinceramente a visitar a los corintios, pero las circunstancias cambiaron ese momento para tal visita planeada. Ahí vemos, hermano, 1 Corintios 4:19. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, hermano, los hijos de Dios no nos debemos de mover a nuestro antojo. Debemos ir siempre dirigidos por Dios por doquier. Alabado sea el nombre de Jesús. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 4 de 1 Corintios. Pero iré presto a vosotros, si el Señor quiere. Amén. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos. Muchas veces, hermano, el Hijo de Dios, y decimos ser hijo de Dios, y no parecemos andar como hijos de Dios. Amén. Pues se nos antoja ir a determinado lugar y no consultamos a Dios si es la voluntad de Él, si Él quiere que vayamos. Amén. Actuamos como ruedas sueltas. Amén. Y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Al nombre del Señor sea toda alabanza. Y ya veremos no solo cómo hablan, sin cuánto poder tienen esos presumidos. Amén. Habían ciertos comentarios en el pueblo de la iglesia de Corinto, pero Pablo no era de los que se dejaba guiar por comentarios para ir a exhortarles o animarles, consolarles, etcétera, etcétera, sino que oraba a Dios cuando era el momento preciso para ir a visitarles. Amén. Y dice el capítulo 11, verso 34 de 1 Corintios. Por eso, hermano, nosotros no somos, si es que hemos hecho la profesión de fe, no somos ruedas sueltas. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 11, 34. Amén. Mire alguno de los comentarios que habían. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas os ordenaré cuando llegáis. 16:4 de 1 Corintios. Usted sabe, hermano, que esto es dirigido a la iglesia de Corinto.
y hoy está dirigida a nuestras vidas. Amén. Versículo 4 dice: si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Ahí estaban los acompañantes. Como más de uno se le presenta a uno, hermano, si quiere lo acompaño. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Amén. Hay momentos, hermano, en que el acompañante se debe orar a Dios para ver si se va a hacer esa visita, porque de pronto ese sea un estorbo. Amén. Pablo invoca a la Santísima Trinidad para demostrar su fidelidad. Mire, hermanos, solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben mi fidelidad. Segunda de Corintios 1:19. Amén. Al 22. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Primera de Corintios, Segunda de Timoteo, de Corintios, 1:19 al 22. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Pablo inmediatamente invoca a la Santísima Trinidad para demostrar su fidelidad. Amén. Siempre, hermano, tenemos que tener presente que Dios es el principal testigo de cómo andamos delante de Él y delante de los hombres. Amén. Para podernos, hermano, conducir, sea en palabras, hermano, escritas o verbales a los hermanos. Pablo expresa el motivo que lo llevó a posponer el viaje a los Corintios. El verso 23 y 24 de Segunda de Corintios 1 dice: por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Una de las cosas, hermano, por la cual Pablo había pospuesto la visita a los Corintios fue, hermano, porque todavía no era el momento, hermano, porque ellos estaban sufriendo una circunstancia, una dificultad muy terrible. Amén. Ellos no estaban, hermano, todavía preparados para recibir el consejo del apóstol Pablo. No en todo momento, hermano, se puede aconsejar de determinado asunto al pueblo de Dios. Hay que acudir a Dios para la dirección y el preciso momento para tocar determinados temas o asuntos que privan a los hermanos o a la iglesia en general. Amén. Por eso, hermano, por mi vida pongo a Dios por testigo de que solo por consideración a ustedes. Amén. Consideración. Alabado sea el nombre del Señor.
no he ido a Corinto. Amén. Era, hermano, el momento preciso para posponer el viaje. Amén. Cualquiera fuera las circunstancias que contribuyeran a la cancelación de la visita del apóstol a los Corintios, su sincera compasión por ellos fue manifestada. Amén. Si yo en este momento que ellos están implorando que vaya y los visite para aconsejarles o consolarles, si yo voy en este momento, les voy a hacer un daño. Si estamos captando, hermano, el mensaje. En el momento, hermano, preciso que hay que ir a visitar, se va a visitar en el momento de Dios, no en cualquier momento. Amén. Amén. Hay que, hermano, ser considerados con las personas a las cuales se va a visitar. Porque no en todo momento el visitante, o sea, el que va a visitar, hermano, está preparado para determinados temas, pero Dios lo prepara en un periodo de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Al nombre del Señor sea toda exaltación y toda gloria. Amén. Su principal motivo de posponer la visita era por su sincera compasión a los corintios. Él no quería ir a ellos, primero, mostrando su tristeza, porque había en él tristeza por lo que se había enterado del pueblo. Cuando uno vaya a visitar, hermano, no debe de ir, hermano, con un rostro, hermano, pariento, entristecido, sino con alegría para inyectar, hermano, ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahí está, hermano, 2 de Corintios 2:1. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Amén. Si había Pablo retrasado su visita era para no tener que llevar la vara de la disciplina a ellos. Primero, él estaba pasando un dolor tremendo, hermano, de tener que disciplinar, poner en disciplina a la iglesia por los asuntos que se estaban presentando, tal cual como el incesto y otros más, de comer, hermano, cosas sacrificadas a los ídolos, hermano, comer la sangre, cual la morcilla, hermano, etcétera, etcétera. Y eso a Pablo lo tenía entristecido. Y, hermano, había el otro motivo, hermano, la tristeza que él tenía, hermano, de que tenía que ponerlos en disciplina. Amén. Hermano, de tener que llevar la vara de la disciplina. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es que, hermano, poner en disciplina a alguien no es fácil. Amén. El que está al frente, hermano, de la congregación, hermano, le duele, hermano, tener que poner en disciplina a alguien, hermano, que se lo merece. Amén. Es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto, todavía no estoy preparado, estoy triste porque tengo que colocarlos en disciplina. Amén. 4:2 de 2 de Corintios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Perdón, 2 de Corintios 4:2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Él no quería, hermano, llegar con lisonjas a el pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto. Amén. Porque, hermano, uno tiene que llegar de una vez de frente, hermano. A lo que fue.
No era que no había sido sincero, más bien actuó por amor a ellos. Hay veces, hermano, que uno, bueno, Señor, ¿qué hago aquí en esta situación? Ponerlos en disciplina, hacer esto y aquello, va a suceder esto y aquello, hermano, y uno no actúa muchas veces, es por amor. ¿Estamos entendiendo, hermano? La actitud, hermano, del hombre de Dios, del pastor, en este caso el pastor, hermano, en este caso el apóstol Pablo, hermano. Hermano, a él le dolía, hermano, tener que hacer lo que él tenía que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no podía andar con lisoncas, hermano, no podía andar con rodeos, no podía torcer la palabra, no podía acomodarla a su manera, hermano, para poder, hermano, suavizar la falta en la iglesia. Aquí hay que resaltar tres clases o claves de la sinceridad de Pablo. Resaltar tres claves de la sinceridad de Pablo. Amén. Primero, Pablo siempre actuó con una clara conciencia. Era consciente de lo que estaba haciendo. Gloria al Señor. Amén. Segundo, siempre buscó mostrarse confiable con sus palabras y sus acciones. Que cuando llegue el momento para poner, hermano, los puntos sobre las íes, hermano, la gente lo vea que él es una persona sincera, una persona intachable, una persona que no finge otra cosa, sino que es lo que es. ¿Estamos entendiendo? Actuó, hermano, mostrándose, hermano, confiable con sus palabras y sus acciones. Tercero, tal como los corintios sabían, la forma como los trataban nunca fue dura ni egoísta, sino siempre motivada por un afecto genuino y tierno hacia ellos. Ellos sabían, hermano, que Pablo, hermano, nunca los llegó a condenar por sus faltas, sino que siempre, hermano, se ponía como ejemplo. Yo también he hecho aquello, he hecho lo otro. Era, hermano, paciente. Hermano, los trataba con amor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Razón por la cual los enemigos de Pablo finalmente no tuvieron éxito en presentarlo como una persona de doble cara o sin sinceridad. Ahí estaban, hermanos, los que estaban acusando al apóstol. Estaban, hermanos, los que estaban acusando a los corintios. Pero como él, hermano, llegaba con transparencia, hermano, a tratar los asuntos que hubiese que tratar, hermano, los enemigos, hermano, no tuvieron otra cosa más, sino que retroceder, porque no encontraban forma alguna para acusarlo. Amén. Al nombre del Señor sea todo honor y toda gloria. De ahí que Pablo llama en su defensa a su propia conciencia. Amén. Mire, hermano, no hay mayor juez, hermano, excepto Dios. Dejemos a Dios allá. Pero aquí humanamente no hay mayor juez que nuestra conciencia. Amén. Siempre, hermano, que vayamos a dar un consejo, que vayamos a hacer unos correctivos, hermano, hagámoslos guiados por nuestra conciencia. ¿Qué nos está diciendo nuestra conciencia? Si estamos, hermano, aconsejando acorde a nuestra vivencia. Aleluya. Porque muchas veces, hermano, lo que hacemos es dar consejos con palabras infladas. Palabras salidas de contexto, palabras fuera de respaldo alguno. Amén. Acudió a su conciencia como testigo, alabado sea el nombre del Señor.
Pablo nunca había engañado a los corintios, ni usado trucos verbales o de doble sentido con ellos. Amén. Ahí lo vemos, hermanos, el versículo 13 de este mismo capítulo. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo lo que les estoy diciendo. Amén. Habló sin rodeos, sin doble sentido. En lo que respecta a la acusación de sus enemigos de que era inconstante, la conciencia de Pablo estaba completamente limpia. Amén. El ataque, hermano, que viene para este servidor rápido es de tal magnitud, hermano, que es para escarrío. Pero, hermano, Dios te ha estado preparando y es: mantén tu conciencia libre de acusación alguna. Que cuando se levante el enemigo para acusarle no encuentre motivo alguno. Les adelanto, el enemigo quiere destruir este grupo a través de mi escarrío. Por ello, hermanos, no se descuiden en oración. Oren por este servidor, que Dios se la mantenga en la presencia de Él constantemente, porque ya no hay de qué echar mano. Esto es absolutamente esencial para un buen ministro: mantener la conciencia limpia. Los mayores acusadores del ministro son los de la propia casa. Amén. Ellos son los que mejor se conocen. Así es. La esposa, los hijos y los vecinos. Amén. Entonces es absolutamente esencial para un buen ministro o ministerio mantener la conciencia limpia. Pablo tenía su conciencia limpia. Por ello, téngase muy en cuenta: el buen ministerio es una cuestión de carácter, y un carácter justo depende de una conciencia limpia. Amén. La conciencia es un sistema de advertencia interna que nos dice cuando algo que estamos haciendo está mal. Por eso el ministro y la iglesia en general, el pueblo de Dios, tiene que presentarse constantemente, hermano, a Dios para examinar su conciencia a la luz de la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo está la conciencia tuya, hermano? Si estás, hermano, andando acorde a la voluntad de Dios con esa conciencia limpia, hermano, para poder dar el consejo cuando Dios, hermano, lo requiera. Amén. La conciencia para nosotros es igual que los sensores del dolor para nuestro cuerpo. Amén. Ahí están los sensores, hermanos, conectados al cerebro. Cuando se tiene, hermano, un contacto en determinado lugar del cuerpo, hermano, y produce dolor, inmediatamente, hermano, hay sensibilidad a ese dolor. Están, hermano, los sensores conectados. Amén.
Por eso, hermano, el consejo, hermano, es, hermano, acercaos a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cuántos corazones están, hermano, con la conciencia mala delante de Dios? Y así, hermano, predican. Y así, hermano, aconsejan, hermano, teniendo una conciencia sucia. No hay autoridad, por eso, hermano, en Salmo 50, verso 16, hermano, que quiero leerlo, hermano. No sé por qué el Señor me trajo este versículo, hermano, yo no lo sabía de memoria. No sé, hermano, si ese versículo es, hermano, no tiene por qué hablar de la paz de Dios, hermano, el que no está viviendo la palabra. No sé si ese versículo es, hermano. Pero mire, hermano, si esto es de Dios, hermano, es así, hermano. El verso 16 del capítulo 50, no sé por qué digo ese versículo. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derechos tienes tú de recibir mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? ¿Por qué tiene que dar el consejo usted que no está viviendo con una conciencia limpia? Mire lo que dice, hermano, aquí es esta versión, hermano, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Hermano, no nos atrevamos, hermano, a enseñar la palabra, hermano, a dar un consejo con nuestra conciencia sucia. Alabado sea el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo sea todo honor, toda gloria y toda exaltación. Aleluya. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pero, hermano, mire, no sé por qué quiero llegar hasta allí, hermano, a concluir la pregunta. Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Aleluya, santo es el Señor. Hermano, tremendo, hermano. Amén. La conciencia, hermano, es algo muy tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. La conciencia para nosotros es igual que los sensores del dolor para nuestro cuerpo. Inflige tensión en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestro corazón nos dice que es correcto. Amén. Ahí es donde entra, hermano, la palabra que dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Hermano, esto es tremendo, hermano. La conciencia para nosotros es igual que los sensores del dolor para nuestro cuerpo. Inflige tensión en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestro corazón nos dice que es correcto. Amén. Inmediatamente la conciencia, hermano. Uy, hermano. Así, hermano, cuando sentimos, hermano, tenemos un dolor, hermano, los sensores, hermano, están conectados ahí, hermano, al cerebro. Así, hermano, nosotros que estamos conectados con Dios, que tenemos una conciencia, hermano, que Dios nos la ha regalado para que nos indique cuando violamos los principios de la palabra, hermano, nos damos cuenta inmediatamente, no hicimos lo correcto. Amén. Y así fue que se presentó Pablo con una conciencia limpia, hermano, para que los sensores, hermano, no lo culparan, hermano, en el momento cuando él tratara determinados temas. Amén, hermano. Amén. Aleluya. La conciencia da testimonio de la realidad de que algún conocimiento de la ley moral de Dios está inscrita en cada corazón humano de la creación. Amén. Así, hermano, no haya venido, hermano, el mandato de Dios, hermano, por la ley, o el mandato de Dios a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, desde que Dios creó al ser humano, Dios le conectó, hermano, esa conciencia, se la dio esa conciencia, hermano, para que él se diera cuenta cuánto estaba violando unos principios morales de la ley de Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Romanos 2:15.
Por eso, hermano, examinemos cómo estamos andando delante de Dios, cómo está nuestra conciencia, hermano, delante de Dios. Amén. Romanos 12:15 dice la palabra. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Amén. Hermano, aquí hay algo hermoso, hermano. Los pensamientos, no, yo creo que estoy andando bien. Lo siento, nos traicionan. Cuando estamos andando mal, nos dice que estamos andando bien. Y cuando estamos andando bien, nos dice que estamos andando mal. Amén. Nos traicionan. Mire lo que dice, hermano. Capte esto. Pero la conciencia, hermano, no nos engaña. Ella es el testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Ella es la que da testimonio de cómo estamos andando delante de Dios. Mire lo que dice esta versión. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. La conciencia les dice, esto está mal. La ley moral de Dios fue violada en esta y esta parte. Ellos, hermanos, tienen una conciencia. Le está refiriendo, hermano, a los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero tienen una conciencia. A ver, y nosotros que tenemos la conciencia, la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, aún mayormente nuestra conciencia está más receptiva a las leyes morales de Dios. Amén. Y mire lo que dice. Aleluya. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Romanos 2:15. Ay, hermanos del alma. Gloria al nombre de Jesús. Qué misericordia de Dios tan grande, hermano, habernos regalado esa misericordia, esa conciencia, hermano. Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Hermano, los pensamientos nos traicionan a nosotros, ¿sí o no? Pero la conciencia no, hermano. Amén. Aleluya. La conciencia tiene que ver con autoconocimiento. Ella, hermano, como que tiene algo de autoconocimiento. Aleluya. Específicamente, una autoconcientización moral. Mire, hermano, la conciencia como que está consciente de la parte moral del ser humano. Es la que está consciente de la parte moral del ser humano. Por eso el apóstol Pablo se dirigió a los corintios con una conciencia limpia. No tenía esa conciencia de que acusarle delante de los corintios, especialmente delante de los enemigos de él y de la causa del evangelio. Amén. La conciencia tiene que ver con autoconocimiento, especialmente una autoconcientización moral. La conciencia, hermano, está consciente de lo moral. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. De ahí que prestemos mucha atención a esto. Esa capacidad para una reflexión moral es un aspecto esencial de lo que la Escritura presenta cuando dice que somos hechos a imagen de Dios. La conciencia, hermano, es la que nos tiene, hermano, en la expectativa. Mucho cuidado, esto que está haciendo está mal porque usted está hecho a la imagen de Dios. Y como somos hechos a la imagen de Dios, captamos por la conciencia que estamos haciendo lo incorrecto o lo correcto. ¿Estamos entendiendo? Nuestra sensibilidad a la culpabilidad personal, por lo tanto, es un rasgo fundamental de nuestra humanidad que nos distingue de los animales.
Amén. Oiga, hermano, lo que nos hace tener esa sensibilidad, hermano, a la culpabilidad personal, hermano, es la conciencia, hermano. Amén. Hermano, vamos a llegar un momentito. Sentémonos un momentico, hermano, a reflexionar. Pensemos esto. No, por un momento hicimos algo, hermano. Nadie nos vio. Pero que nos complacimos, hermano, en ese momento y ni siquiera tuvimos en cuenta de que Dios está ahí mirándonos, hermano, e ignoramos a Dios. Lo ignoramos. Nadie nos está viendo, ni Dios nos está viendo. Y estamos aquí haciendo algo. Que, hermano, la conciencia dice que está mal hecho, inmediatamente, hermano, esos sensores se encienden, hermano. Amén. Y cuando se termina de hacer ese acto, ¿cómo queda la persona? Tranquila, contenta. Moralmente, hermano, se entristece. Amén. Se aflige. Eso le está diciendo, esto está mal hecho, y lo aflige. Una conciencia pobremente instruida puede acusarnos cuando realmente no somos culpables o decir que somos inocentes cuando en realidad somos culpables. Primera de Corintios 4:4. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Amén. Mire, hermano, lo tremendo. ¿Por qué el mundo actúa como actúa, hermano? Hace cosas, hermano, que desagradan a Dios. Y, hermano, es como si nada. Porque ellos no tienen un conocimiento, hermano, vasto o pleno acerca de las leyes morales que Dios prohíbe en su palabra. Amén. Y todo lo que lo hacen inconscientemente. Cristo lo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gloria al Amén. nombre de Jesucristo. Hermano, más sin embargo, mire, hermano, capte lo que quiere decir esto aquí. Porque aunque la conciencia no nos remuerde, no nos redarguye, no tenemos conocimiento de que esto que estamos haciendo es malo y por lo tanto lo estoy haciendo a plena satisfacción, aunque eso no me está redarguyendo, no por eso quedo absuelto. El que me busca es el Señor, o sea, nadie queda libre de castigo. ¿Estamos entendiendo? Pablo también dijo que algunos hacen caso omiso a sus conciencias. Amén. ¡Qué va! Dios es amor. Él me perdona. Y no hacen caso omiso. La conciencia les está redarguyendo ahí y se hacen los pendejos. Mire lo que dice 1 Corintios 8:7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Hermano, hacen caso omiso a la conciencia. Mire lo que dice esta vez. Mas no en todos hay esta ciencia, este conocimiento. Porque algunos con conciencia, o sea, con conocimiento del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Su conciencia pierde, hermano, sensibilidad. Por lo tanto,
La conciencia misma debe ser instruida y motivada al estándar perfecto de la palabra de Dios. Amén. La conciencia. Mire lo que dice el Salmo 119. Lea ahí usted aquí para que se les entretenga y esté leyendo la palabra. Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice, hermano? (119:11). Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Verso 34 y 80. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. 80. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Amén. En el original hebreo la palabra, alabado sea el nombre del Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, en mi conciencia, en mi interior, he guardado tu palabra, la preservo para que no me acuse. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hacer caso omiso a la conciencia o violarla deliberadamente es mortal para nuestro ser espiritual. Ahí es donde están, hermanos, los camuflados en las congregaciones, llámese ministros o llámense creyentes, hermanos, que saben, hermano, que no se debe hacer aquello y lo otro y lo hacen. Hermano, están haciendo caso omiso a la conciencia, no están prestando atención a la palabra, por lo tanto, hermano, están siendo perjudicados espiritualmente. Y llega el momento, hermano, en que esas personas, hermanos, que pecan, hermanos, deliberadamente, que pecan con tanta facilidad, el motivo es porque, hermano, han perdido la sensibilidad a la voz de Dios y Dios los ha entregado a sus propias concupiscencias, hermano. Son enlazados ellos mismos y su conciencia es entenebrecida por el pecado. Cristo Jesús, aleluya. Amén. Amén. Por ello, hermano, es mortal para nuestro ser espiritual. ¿Cuándo qué? Cuando se hace caso omiso a la conciencia o se viola deliberadamente. Aló, yo sé que adulterar es pecado, pero yo voy a pecar. Amén. Es peligroso. Desobedecer a la conciencia en sí misma es un pecado mortal. Cuando la conciencia, hermano, inmediatamente, hermano, cual alarma, hermano, se activa y nos dice que no se debe hacer esto, hermano, no lo haga. O si ya lo hizo, hermano, y la conciencia te redarguyó, corre, hermano, a la fuente, hermano, si es que pecó no deliberadamente. Romanos 14:14. ¿Qué dice ella, hermano? Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Verso, hermano, alabado sea el nombre del Señor, 23.
Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no hace, todo lo que no se hace por convicción es pecado. Amén. Santiago 4:17. Alabanzas a Cristo, aleluya. Amén. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. Aunque la conciencia sea ignorante o mal informada, desobedecerla en sí mismo es pecado. Amén. Desobedecerla en sí mismo es pecado. Hacer caso omiso a la conciencia es igual que cauterizarla con un metal caliente. Oiga, hermano, hacer caso omiso a la conciencia es igual que cauterizarla con un metal caliente. 1 Timoteo 4:2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Amén. Oiga, mire lo que dice, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Léalo, mejor. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada o encallecida la conciencia. Se formó un callo grande. Amén. Hermano, por eso, hermano, cuando usted vea a esos hermanos que pecan, hermano, deliberadamente, diga, ya tiene la conciencia con un callo tremendo. Amén. Hacer caso omiso a la conciencia es igual que cauterizarla con un metal caliente, dejándola insensible y por lo tanto removiendo peligrosamente una defensa vital en contra de la tentación. No se corta ni con una barrera. Hermano, si la conciencia se cauteriza, hermano, se está, hermano, quitando esa defensa, hermano, contra la tentación. Porque lo que nos hace que no caigamos en tentación es nuestra conciencia, nuestro conocimiento de que esto está mal delante de Dios. Oiga, hermano, oiga lo que dice aquí. Hacer caso omiso a la conciencia es igual que cauterizarla con un metal caliente, dejándola insensible y por lo tanto removiendo peligrosamente una defensa, quitando esa defensa vital en contra de la tentación. Hermano, cuando la conciencia se cauteriza, se encallece, hermano, se está quitando la defensa vital contra la tentación. 1 Corintios 8:10. Por eso digámosle al Señor que nuestra conciencia cada día sea sensible a la palabra. Amén, sensible a la voz de Dios, sensible a las leyes morales y espirituales. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Tremendo, hermano. Amén. Ahí llegó, hermano, el cristiano, hermano, y está comiendo su pedazo de morcilla, hermano, con la conciencia, hermano, entenebrecida, hermano. Amén. Hace que otros caigan. Quitó, hermano, removió, hermano, esa defensa vital contra la tentación.
Amén. Por eso, hermano, porque es que, hermano, el pastor hace tanto énfasis de la congregación, hermano, que las creyentes, hermano, bien también vestiditas, se sienten bien, hermano, porque, hermano, no falta aquel que le removió, hermano, esa defensa vital contra la tentación, y mire lo que no tiene que mirar. Amén. ¿Sí se está dando cuenta que es la tentación, que es la conciencia, hermano? Sí, amén. Es la defensa vital contra la tentación. Es el escudo, el escudo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por eso Pablo fue con esa defensa tranquilamente a presentarse a los corintios en el momento indicado, en el momento preciso de Dios. Llegó allá con ese hermano escudo, aleluya. Y los enemigos no pudieron hacer nada. Amén, así es. Amén. De ahí que Pablo asignó un valor muy alto a la conciencia limpia. Asignó un valor muy alto a la conciencia limpia. Se despidió de los ancianos de Éfeso de la siguiente manera. Hermano, mire cómo se despidió de los hermanos de Éfeso, hermano Pablo, capítulo 23, verso 1 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Mire cómo se despidió, hermano, de los hermanos de la iglesia de Éfeso, hermano. Aleluya. Hechos 23:1. ¿Qué dice? Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Aleluya, mi conciencia no me tiene que reprender, redarguir de que haya hecho algo malo. Y a Timoteo le aconsejó de esta manera diciéndole, 2 Timoteo 1:3, mire lo que le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1:3. Por eso el hombre de Dios siempre aconseja bien al pueblo, hermano. El consejo, hermano, es: Al recordarte de día y de noche, en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. aleluya. Amén. Mire, Pablo, me he conducido con una conciencia limpia, cual lo hicieron mis antepasados. En su defensa ante Félix, Pablo dijo, mire, Hechos 24:16. Mire lo que dijo Pablo Gloria a Dios. ante Aleluya. Félix. 24:16. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Amén. Amén. Oiga, hermano, y esta aquí que dice, por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los pobres. El beneficio de la ley de Dios lo caracterizó de esta forma. Oiga bien, el beneficio de la ley de Dios lo caracterizó de esta forma. 1 Timoteo 1:5. Mire cómo caracterizó, hermano, el beneficio de la ley de Dios el apóstol Pablo. Mire cómo lo caracterizó. 1 Timoteo 1:5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Amén. Pues el fin del mandamiento es el amor, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Una conciencia impura hace que la verdadera integridad sea imposible. ¿Estamos entendiendo, hermano? Una conciencia impura hace que la verdadera integridad sea imposible. Amén. El que actúa
piamente no puede decir que tiene una conciencia limpia. Oh, gloria a Cristo. El que tuerce las escrituras, hermano,